La llave entró en la cerradura y no giró. La empujé 2 veces, 3, con esa insistencia mecánica de quien cree que es un error y no una declaración. Entonces escuché pasos en el interior, el crujido del suelo de madera del pasillo, y la ventana del primer piso se abrió de golpe sobre mi cabeza. Verónica estaba ahí, con el cabello suelto y la voz afilada como nunca la había escuchado en 26 años. Cambié la cerradura. Esta casa es mía. Ya no vives aquí. No grité. No golpeé la puerta. No dije nada. Guardé la llave inútil en el bolsillo del abrigo. Caminé hasta el coche y me senté en el asiento del conductor durante 3 minutos sin mover un solo músculo. Luego llamé a mi hermano Elías y le pedí una cama para dormir esa noche. Y a la mañana siguiente hice una sola cosa. Una cosa que Verónica nunca calculó. Porque cuando llevas 27 años trabajando en Hacienda, sabes exactamente dónde mirar cuando alguien cree que ha ganado. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Augusto Llanos Bermejo. Tengo 52 años. Soy inspector de Hacienda desde hace 27 y llevaba casado con Verónica Tudela Marchena durante 26 de ellos. 26 años. No es un número abstracto, es la mitad exacta de mi vida consciente. Es el tiempo que tardé en construir algo que creí que era real y que resultó ser, al menos en parte, una decisión unilateral de la que yo era el último en enterarme. Pero para entender lo que pasó aquella tarde de octubre, primero tenéis que saber quién era yo antes de llegar a esa puerta. Crecí en un piso pequeño en Vallecas, el segundo de 3 hermanos. Mi padre era fontanero. Mi madre trabajaba en una mercería del barrio que olía a hilo y a humedad, uno de esos locales estrechos donde la luz natural no llega del todo y la dueña conoce el nombre de cada cliente. Éramos una familia sin grandes dramas ni grandes fortunas, de esas que no aparecen en ningún sitio, pero que sostienen todo lo que sí aparece. Desde pequeño aprendí que el dinero no se menciona en la mesa, que el trabajo es la única moneda que nadie puede quitarte y que la estabilidad, aunque parezca aburrida a los 20 años, es el único lujo que de verdad merece la pena perseguir. A los 24 aprobé las oposiciones a inspector de Hacienda en el segundo intento. Recuerdo el día que vi mi nombre en la lista de admitidos con una claridad que pocas cosas tienen ya en mi memoria. Era un miércoles de finales de enero. Mi madre estaba en la cocina cuando entré y le dije la noticia, y ella se secó las manos en el delantal antes de abrazarme, muy despacio, como si quisiera que ese momento durase más de lo que los momentos duran. Mi padre llegó esa noche del trabajo. Se lo dije, asintió y pronunció solamente bien hecho antes de lavarse las manos para cenar. Con mi padre siempre fue así, pocas palabras, ninguna innecesaria. Empecé a trabajar ese mismo año en una delegación de Madrid. Los primeros meses fueron exigentes, no por la dificultad técnica, sino por la distancia entre lo que uno imagina que va a ser la vida profesional y lo que realmente es. Papeles, procedimientos, expedientes que se acumulan con una lentitud que al principio desespera y que con los años se vuelve simplemente el ritmo de las cosas. Me adapté. Fui ascendiendo con calma, sin urgencias ni estrategias de despacho, y construí una carrera que nunca fue brillante en el sentido espectacular, pero sí sólida, como lo son las estructuras que nadie nota hasta que faltan. Soy el tipo de funcionario que los políticos no mencionan en los discursos, pero sin el cual la administración entera deja de funcionar. Eso siempre me bastó. Conocí a Verónica en el año 96, en la boda de un compañero de trabajo. Ella estaba sentada en la mesa de al lado con una copa de vino tinto en la mano, y una expresión ligeramente aburrida que me pareció honesta en un entorno donde todo el mundo fingía divertirse más de lo que en realidad se divertía. Hablamos durante casi 2 horas de cosas sin importancia, el barrio donde ella había crecido, una película que los dos habíamos visto esa temporada, lo mal que tocaba el grupo de música que habían contratado para el baile. Al final de la noche, le pedí el teléfono. Ella lo dio sin dudar,
con una naturalidad que entonces interpreté como una buena señal sobre su carácter. No me equivocaba del todo, solo me equivocaba en lo que esa naturalidad significaría 26 años después. Nos casamos 2 años más tarde, en el 98. Una ceremonia sencilla, sin excesos, en una iglesia del barrio de ella, y una comida en un restaurante familiar de Chamberí que cocinaba bien y no cobraba una fortuna. Verónica trabajaba como administrativa en una empresa de seguros. Yo tenía el puesto consolidado en Hacienda. Ese mismo año compramos el piso con una hipoteca que tardamos 12 años en pagar. Los 2 nombres en la escritura desde el primer día. Una decisión que entonces nos pareció lo más natural del mundo y que mucho tiempo después iba a resultar ser la única que realmente importaba en toda esta historia. Adrián nació en 1999. Lo recuerdo en mis brazos la primera vez, tan pequeño que me daba miedo hasta respirar cerca de él. Verónica estaba agotada en la cama, pero sonreía con esa sonrisa específica de quien acaba de hacer algo que no tiene comparación posible con ninguna otra cosa en la vida. Yo salí al pasillo del hospital y me apoyé contra la pared fría durante 1 minuto entero, solo, intentando entender que ya había otra persona en el mundo que dependía completamente de mí. Fue el momento en que más claramente entendí lo que mi padre quería decir cuando decía tan poco. Los años que siguieron fueron los de construir, en el sentido más literal del término. Pagar la hipoteca mes a mes, renovar la cocina cuando llevaba demasiado tiempo sin tocarse, cambiar el coche cuando el anterior ya no daba más de sí, pagar los colegios, los libros de texto, los campamentos de verano, las clases particulares que Adrián necesitó en tercero de la ESO para no perder el año. Verónica dejó de trabajar cuando el niño tenía 3 años y no volvió. Eso nunca fue un problema declarado entre nosotros, aunque con el tiempo se convirtió en una asimetría que los dos íbamos ignorando por conveniencia mutua. Yo trabajaba, ella gestionaba la casa y a Adrián, y el equilibrio se sostenía mientras nadie lo cuestionaba en voz alta. Adrián creció sin conflictos graves. Era aplicado, tranquilo, de esos hijos que no dan los problemas que algunos padres de su entorno mencionaban con cara de agotamiento permanente. Cuando terminó el bachillerato, me dijo que quería estudiar Derecho. Le dije que adelante. Pagué la matrícula, los libros, el transporte, los 4 años completos sin que él tuviera que buscar trabajo un solo fin de semana. Era lo que yo habría querido a su edad y que nunca tuve. Nunca lo presenté como un sacrificio, porque para mí no lo era. Todo eso creía. Se graduó hace 2 años, 29 de junio, un auditorio lleno de familias con ramos de flores y teléfonos levantados. Recuerdo haberle dado la mano cuando salió con la toga y él haberme mirado con algo que entonces interpreté como orgullo compartido. Ahora, cuando recuerdo esa mirada, ya no estoy seguro de lo que era, pero la recuerdo con exactitud. Eso era mi vida antes de aquella tarde de octubre. 52 años, 26 de matrimonio, un piso en Madrid con los 2 nombres en la escritura y un hijo con título universitario costeado hasta el último céntimo. Una vida sin grandes alegrías desbordantes, pero también sin grandes catástrofes. Una vida que desde fuera parecía exactamente lo que era, la de un hombre que había hecho bien todo lo que se suponía que había que hacer. Esa tarde salí del trabajo a las 7 menos cuarto. El trayecto en metro desde Nuevos Ministerios hasta nuestra parada tardaba 19 minutos. Luego otros 5 andando por una calle que conocía tan bien que mis pies la recorrían solos mientras la cabeza estaba en otro sitio. Esa tarde pensaba en un expediente que tenía que cerrar antes del viernes, en nada urgente, en esa clase de pensamientos de fondo que llenan el espacio sin ocuparlo del todo. Llegué al portal a las 7:23. Saqué las llaves del bolsillo del abrigo, metí la de casa en la cerradura de siempre y giré. No giró. La saqué, la volví a introducir. Presioné la puerta hacia adentro al mismo tiempo. Nada. Pensé en un problema mecánico. Las cerraduras se atascan, los cilindros se desgastan, esas cosas pasan. Volví a intentarlo más despacio, con más atención. La llave entraba perfectamente, pero no encontraba nada con qué engranar.
El tacto era distinto. El cilindro era nuevo. Lo supe antes de terminar el tercer intento. Entonces escuché pasos en el interior, el crujido del suelo de madera del pasillo, ese sonido específico que uno aprende a distinguir después de años de conocer cada tabla de una casa, cada ruido que tiene nombre propio. Pasos hacia la escalera interior, luego silencio. Luego la ventana del primer piso se abrió sobre mi cabeza con un golpe seco de madera contra madera. Levanté la vista. Verónica estaba en el marco con el pelo suelto y las manos apoyadas en el borde. Me miró desde arriba durante un segundo, que se extendió de una forma que no tiene explicación física. Y entonces dijo, con una voz que no le había escuchado en 26 años de compartir cama, mesa y silencio: «Cambié la cerradura. Esta casa es mía. Ya no vives aquí». 3 frases, 15 palabras, pronunciadas desde una ventana, en la calle, con la suficiente claridad para que cualquiera que pasara por la acera pudiera escucharlas sin esfuerzo. No grité, no golpeé la puerta, no llamé al interfono, no respondí absolutamente nada. Había una señora mayor que caminaba en ese momento por la acera con una bolsa de la compra en cada mano y que se detuvo un instante al escuchar la voz de Verónica. Nuestras miradas se cruzaron durante menos de un segundo. Ella siguió caminando. Guardé la llave en el bolsillo del abrigo. La llave que ya no abría nada, pero que guardé de todas formas, sin saber exactamente por qué. Caminé hasta el coche, aparcado a media calle. Me senté en el asiento del conductor. No encendí el motor. Me quedé con las manos sobre el volante y el motor apagado durante 3 minutos exactos, mirando la guantera sin verla realmente. Luego saqué el teléfono y marqué el número de mi hermano Elías. «¿Puedo dormir en tu casa esta noche?» Elías no preguntó nada. Solo dijo, «Claro, ven cuando quieras». Era todo lo que necesitaba escuchar en ese momento. Arranqué el coche y me alejé de esa calle sin mirar hacia la ventana, no porque me doliera verla, sino porque ya había decidido, en esos 3 minutos con las manos en el volante, que esa imagen era la última que iba a tener de Verónica en una posición de ventaja sobre mí. Lo que ella no sabía aquella noche, mientras cerraba esa ventana convencida de haber ganado algo, es que 26 años de matrimonio no se deshacen con un cilindro nuevo, y que hay cosas que no se aprenden en 4 años de derecho, pero sí en 27 de Hacienda. A la mañana siguiente hice una sola llamada, y con esa llamada empezó el final de lo que ella creía que había ganado. La casa de Elías huele a café recalentado y a madera vieja. Son las 7:15 de la mañana, y yo llevo despierto desde las 4:30, sentado en el borde de la cama de su cuarto de invitados, con los pies en el suelo frío y la misma ropa del día anterior todavía puesta. No dormí. O dormí tan poco que la diferencia con no haber dormido es puramente semántica. Elías me dejó una muda limpia sobre la silla antes de irse a trabajar, sin decir nada. Con esa clase de consideración silenciosa que solo tienen las personas que llevan mucho tiempo queriéndote sin necesitar reconocimiento por ello. El café en el termo seguía caliente. Había una taza vuelta boca abajo en el escurridor, lista. Me quedé sentado mirando esa taza durante más tiempo del que tiene sentido mirar una taza de café. Y entonces, por primera vez desde la noche anterior, empecé a recordar. No el grito desde la ventana, no la llave que no giraba, no la cara de la señora con las bolsas de la compra que se detuvo un instante en la acera. Empecé a recordar antes, mucho antes, esa clase de memoria que llega cuando el ruido se detiene y lo que queda es solamente la verdad de lo que uno construyó durante décadas, con sus grietas y sus cimientos y sus habitaciones que nunca se revisaron del todo. Verónica y yo llevábamos juntos desde el 96, 2 años de noviazgo antes de casarnos, y luego 26 de matrimonio. Si pongo todos esos años en una línea, la mayor parte de esa línea es ordinaria, y lo digo sin desprecio. Lo ordinario no es lo mismo que lo vacío. Una vida sin grandes dramatismos puede ser igualmente una vida llena, si uno sabe reconocer lo que tiene valor en las cosas pequeñas. Los primeros años fueron los de la hipoteca y los de Adrián recién llegado al mundo.
Me levantaba a las 6:15 todos los días laborables. Preparaba el desayuno antes de que nadie más se moviera en la casa. Cogía el metro en la parada de abajo y llegaba a Hacienda antes que la mayoría de mis compañeros. Eran los años en que todavía se usaba papel carbón para ciertos trámites, en que los expedientes físicos ocupaban estanterías enteras que olían a archivo viejo, en que el primer ordenador de mesa que entró en mi despacho tardó 40 minutos en arrancar y todos nos quedamos mirándolo como si fuera un objeto de otra especie. Aprendimos a usarlo con esa mezcla de desconfianza y fascinación propia de quienes habían crecido resolviendo todo a mano. Llegaba a casa a las 7:15, casi siempre. Verónica tenía la cena lista o casi lista. Adrián hacía los deberes en la mesa del comedor con los libros desparramados y el bolígrafo en la boca. Me quitaba el abrigo, lo colgaba detrás de la puerta, me sentaba con él un rato antes de cenar. Esos ratos eran cortos y no tenían nada de extraordinario. Le revisaba una suma, le leía un párrafo de lo que estuviera estudiando, escuchaba lo que había pasado en el colegio. Nada memorable por separado. Pero acumulados a lo largo de años, esos minutos son lo que a uno le queda cuando todo lo demás desaparece. Los domingos eran distintos, sin horario fijo, sin metro, sin expedientes esperando. Verónica hacía un desayuno más largo, con tostadas y fruta, y ese café que olía diferente cuando no había prisa para tomárselo. A veces salíamos a dar una vuelta por el parque antes de comer, los tres con Adrián de la mano cuando era pequeño, y luego, con los años, unos metros por delante de nosotros, con los auriculares puestos y la cabeza en otro sitio, como hacen todos los adolescentes del mundo sin excepción. Esas mañanas de domingo tienen en mi memoria una luz específica, esa luz baja de invierno madrileño que no calienta pero tampoco molesta, que pone una especie de calma sobre las cosas que de otro modo pasarían sin que uno se diera cuenta. Habría que ser honesto, sin embargo, y ser honesto sobre los años implica también reconocer lo que uno prefería no ver en su momento. Hubo una época, cuando Adrián tenía 10 u 11 años, en que el trabajo me absorbió de una manera que ahora veo con más claridad que entonces. Un periodo de auditorías complicadas que se extendió durante casi 2 años, con expedientes que me llevaba a casa y que ocupaban las noches y los fines de semana con una frecuencia que fui normalizando sin darme cuenta. Verónica decía poco al respecto, y yo interpreté ese silencio como comprensión. Es posible que lo fuera, al menos en parte. También es posible que fuera otra cosa, algo que se acumula despacio y sin nombre, hasta que encuentra una forma de expresarse que uno no esperaba. No lo digo como excusa. Lo digo porque la honestidad tiene que ir en todas las direcciones, también hacia uno mismo. Cuando Adrián empezó el bachillerato, la casa ya tenía otro ritmo. Él llegaba tarde, con la mochila llena y el hambre de los adolescentes que crecen de golpe y necesitan comer a cualquier hora. Verónica había reorganizado su vida entera alrededor de su agenda. Los entrenamientos de fútbol los martes y los jueves, las clases particulares los lunes, el grupo de amigos que empezaba a ocupar cada vez más los sábados. Yo seguía llegando a las 7:15. Seguía colgando el abrigo detrás de la puerta, pero las cenas eran más breves, las conversaciones más dispersas, y los domingos por la mañana Adrián ya no venía al parque. Eso es normal. Los hijos crecen, las familias cambian de forma, los espacios que antes llenaban 3 personas empiezan a ser gestionados de otra manera. No hay tragedia en eso. Lo que sí reconozco ahora, con la distancia que da quedarse despierto a las 4 de la mañana en una cama que no es la tuya, es que en esa transición perdí algo que debería haber cuidado más. No el contacto con Adrián, que siguió siendo bueno en sus propios términos, sino el contacto con Verónica. Esa distancia que se abre entre 2 personas, cuando ambas están demasiado ocupadas con sus propias rutinas, para notar que llevan meses sin hablar de nada que importe de verdad. Cenábamos juntos casi todas las noches. Hablábamos. Pero hay una diferencia entre hablar y comunicarse, y esa diferencia puede vivir durante años dentro de una misma casa sin que nadie la nombre.
Cuando Adrián entró en la universidad y empezó a estudiar Derecho, Verónica recuperó tiempo propio. Quedaba con amigas que yo conocía poco o nada, retomó unas clases de cerámica que había dejado años atrás, salía más. Me pareció bien. Me pareció, de hecho, una señal positiva, la de alguien que recupera un espacio propio después de haberlo cedido durante mucho tiempo. Nunca lo cuestioné, nunca lo viví como algo que requiriera atención especial. Debería haberle prestado más atención a lo que no cuestionaba. Hay una tarde en particular que recuerdo con una nitidez que me resulta incómoda ahora que la sitúo en su contexto real. Fue hace aproximadamente 2 años, poco después de la graduación de Adrián. Yo llegué a casa antes de lo habitual porque una reunión se canceló a última hora. Eran las 6:20, una hora en que normalmente todavía estaba en el despacho. Entré con las llaves, colgué el abrigo y fui a la cocina a por un vaso de agua. Verónica estaba en el salón con el teléfono en la mano, de espaldas a mí, y cuando escuchó mis pasos, se giró con una rapidez que no era del todo natural y guardó el móvil en el bolsillo delantero del jersey antes de sonreír. «No te esperaba tan pronto», dijo. Le dije que se había cancelado una cosa. Ella asintió, preguntó si quería café, y la conversación siguió sin que yo le diera más vueltas al gesto. Era un gesto pequeño. La clase de cosa que uno registra y archiva en algún lugar sin etiqueta, porque sola no significa nada, y uno siempre puede encontrar una explicación razonable para cada cosa suelta. Durante los meses siguientes hubo otras cosas sueltas. Un día encontré en el cuarto de baño un frasco de perfume que no reconocía, uno de esos frascos pequeños de viaje que las mujeres compran para el bolso. No era una marca cara ni nada llamativo, solo era desconocido. No pregunté. Hay preguntas que uno no hace porque tiene miedo de que la respuesta cambie algo, y a veces eso no es cobardía, sino simplemente el peso de lo que uno ha construido. Adrián venía a cenar los jueves. Eso empezó cuando terminó la universidad y se independizó, alquilando un piso pequeño en Vallecas con un compañero. Los jueves eran el día elegido, y durante casi un año, esas cenas fueron agradables y normales. Hablábamos de su trabajo, de sus primeros pasos en un despacho de asesoría laboral, de las dificultades de empezar en una profesión donde todo el mundo tiene más experiencia que tú. Yo escuchaba con la satisfacción tranquila de un padre que ve a su hijo moverse en el mundo con cierta solidez. Pero en algún momento, sin que yo pudiera precisar exactamente cuándo, algo en esas cenas cambió de temperatura, no de contenido. Seguíamos hablando de las mismas cosas. Pero había algo diferente en la forma en que Adrián y Verónica se miraban cuando yo decía algo. Una fracción de segundo donde sus ojos se encontraban antes de responder. Puede que siempre hubieran hecho eso y yo nunca lo hubiera notado. O puede que empezara en ese periodo y que yo simplemente no quisiera nombrarlo. La última cena del jueves antes de que todo ocurriera fue 3 semanas antes de aquella tarde de octubre. Adrián había traído unas cervezas. Verónica había hecho lentejas, el plato que a él siempre le había gustado más desde pequeño. Yo recuerdo haber pensado, en algún momento de esa noche, que a pesar de todo seguíamos siendo una familia funcional, que las distancias que había sentido en los últimos meses eran probablemente normales en cualquier matrimonio de 26 años, que estaba siendo quizás demasiado susceptible. Me fui a dormir esa noche sin ninguna alarma activa. Eso fue lo último que reconozco como normal en esta historia. Esa noche de lentejas y cervezas, con la tela encendida después de cenar y el sonido de fondo de un programa que ninguno de los tres miraba realmente. Una noche como cientos de noches anteriores. Que fuera la última de ese tipo es algo que solo se entiende mirando hacia atrás, nunca mientras ocurre. Y lo que ocurrió después empezó mucho antes de la llave y la ventana. Empezó en silencio, en decisiones tomadas lejos de mí, en conversaciones de las que yo era el tema pero nunca el interlocutor. Empezó, como casi todo lo que cambia una vida, sin que nadie te avise de que ha empezado. Hay cosas que uno nota sin saber que está notando. El cerebro registra detalles que la conciencia no procesa todavía. Los archiva en algún lugar sin clasificar y los deja ahí,
acumulándose en silencio durante semanas o meses, hasta que llega el momento en que ya no caben y algo los empuja hacia la superficie. No es intuición en el sentido místico del término, es simplemente atención diferida. Es el ojo que ve antes de que la mente decida qué hacer con lo que vio. El primer detalle que no encajó del todo fue en octubre del año anterior, hace ahora poco más de 12 meses. Verónica llevaba varias semanas saliendo por las tardes con una regularidad que antes no tenía. 3 o 4 veces por semana, siempre después de comer, siempre con una explicación distinta. Que si había quedado con Rosario para tomar algo, que si tenía que pasar por la farmacia y aprovechar para dar un paseo, que si el médico le había dicho que necesitaba moverse más. Explicaciones normales, por separado, pero juntas, con esa frecuencia nueva, formaban un patrón que no terminaba de cuadrar con la Verónica de los años anteriores, la que pasaba las tardes en casa, la que rara vez salía entre semana sin una razón concreta. No dije nada. Me convencí de que era sano, de que después de años con la vida organizada en torno a Adrián, era razonable que encontrara su propio espacio cuando él ya no lo necesitaba de la misma manera. Me convencí también de eso, que durante semanas dejé de prestarle atención consciente al asunto. Solo quedó ese residuo vago, esa pequeña incomodidad sin nombre que se instala en algún lugar entre el pecho y el estómago y que uno aprende a ignorar porque no tiene forma todavía, porque nombrarlo obligaría a hacer algo con ello. Adrián, por su parte, había cambiado en algo que era difícil de precisar, pero que estaba ahí. Seguía viniendo los jueves a cenar. Seguía hablando con normalidad aparente. Pero había algo en su actitud que era diferente, una especie de distancia cuidadosa, que no era la distancia natural de un hijo adulto con su padre, sino algo más deliberado, más construido. Cuando yo entraba en la cocina donde él y Verónica estaban hablando, la conversación no se cortaba exactamente, pero cambiaba de textura. Bajaba un grado de intensidad, se volvía más superficial, como si hubiera un nivel de la conversación al que yo no tenía acceso, y ambos lo sabían, sin necesitar acordarlo. Una tarde de noviembre, un jueves, llegué a casa antes de que Adrián llegara a cenar y encontré a Verónica en la cocina con el teléfono en la mano, de pie junto a la ventana. Me escuchó entrar y guardó el móvil en el bolsillo del delantal antes de volverse. El gesto fue rápido, pero no tan rápido como para que yo no lo viera. Me miró con una sonrisa completamente normal. «Ya estás aquí», dijo. «Adrián llega en 20 minutos». Asentí. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo. Me dijo que no. Fui al dormitorio a cambiarme de ropa y me quedé un momento sentado en el borde de la cama sin saber exactamente por qué. Era el mismo gesto que ya había visto semanas atrás. El teléfono guardado antes de girarse. Solo que esta vez no lo archivé sin etiqueta. Esta vez lo reconocí como algo que ya había ocurrido antes, y eso le daba un peso diferente. No hice nada con ese peso todavía, pero ya no podía devolverlo al lugar donde no tiene nombre. El momento que más claramente recuerdo de ese período fue un sábado de principios de diciembre. Verónica tenía puesto su abrigo gris, el de lana gruesa, con los botones negros que llevaba casi todos los inviernos. Me pidió que lo llevara a la tintorería porque tenía una mancha en el forro que ella no había conseguido quitar. Lo cogí sin pensar, lo doblé sobre el brazo y fui hacia la entrada. Antes de salir lo puse sobre la silla del recibidor y metí la mano en los bolsillos para asegurarme de que no había nada dentro. Ese gesto automático que uno hace antes de entregar una prenda a algún lado. En el bolsillo derecho había un papel doblado en 4. Era una hoja pequeña, de esas que se arrancan de un bloc de notas. Estaba escrita a mano, con letra que no reconocí. Había 3 cosas anotadas: un nombre, Carmelo Viedma, un número de teléfono con prefijo de Madrid y una dirección en la calle Serrano. Solo eso, sin más contexto, sin fecha, sin ninguna indicación de para qué servía ese papel. Lo desdoblé y lo volví a doblar. Lo guardé en el bolsillo de mis pantalones y fui a la tintorería. Esa noche, cuando Verónica ya estaba dormida, saqué el papel y lo miré de nuevo. Busqué el nombre en el teléfono.
Carmelo Viedma. No aparecía en ningún resultado inmediato. Busqué la dirección. Era un edificio de oficinas en la parte alta del barrio de Salamanca, uno de esos inmuebles discretos donde conviven varios despachos profesionales en distintas plantas. No encontré nada que me dijera con certeza a qué se dedicaba ese tal Carmelo Viedma, ni qué relación podía tener con Verónica. A la mañana siguiente, con un café delante y la casa todavía en silencio, le pregunté con la mayor naturalidad que pude reunir. Le dije que había encontrado un papel en el bolsillo del abrigo antes de llevarlo a la tintorería, que no quería tirarlo por si era importante, que qué era. Verónica lo miró un momento. Lo cogió de mi mano, lo observó, y dijo que era una recomendación que le había dado una amiga para una prima que tenía un tema pendiente con un trámite, que ella solo lo había anotado para pasárselo, que no era nada suyo directamente. Lo dijo sin dudar, con esa fluidez que tienen las respuestas cuando han sido ensayadas o cuando son completamente verdad, y que hace imposible distinguir entre ambas cosas desde fuera. Le dije que de acuerdo. Ella dobló el papel y lo dejó sobre la mesa. Yo acabé el café y no volví a mencionar el asunto, pero el nombre se quedó. Carmelo Viedma. Lo repetí en silencio varias veces durante ese día, de la misma manera en que uno repite un número de teléfono para no olvidarlo antes de apuntarlo, sin saber del todo por qué siente que necesita recordarlo. Enero llegó con ese frío seco de Madrid que se mete entre la ropa sin que uno sepa cómo. Las rutinas siguieron siendo las mismas en superficie. Yo al trabajo, Verónica con sus salidas de tarde, Adrián los jueves. Pero algo había cambiado en la temperatura del ambiente doméstico, algo que no era posible señalar con el dedo, pero que estaba presente de una manera constante, como ese sonido de fondo que uno no puede identificar, pero que impide concentrarse del todo en lo que está haciendo. Adrián y Verónica hablaban por teléfono más de lo habitual. Eso no era en sí mismo llamativo. Una madre y un hijo adulto pueden hablar con la frecuencia que quieran. Pero había algo en la forma en que Verónica cogía esas llamadas, en cómo salía al pasillo o bajaba la voz cuando yo estaba cerca, que era diferente a cómo había gestionado siempre las conversaciones con él. Antes hablaba desde donde estuviera, con la puerta del salón abierta, con frases que yo podía escuchar sin querer sin que eso le importara a nadie. Ahora había una discreción nueva, estudiada, que no hacía ningún ruido propio pero que ocupaba espacio. Una tarde de febrero llegué del trabajo con un dolor de cabeza que me había acompañado desde media mañana. Entré en casa sin hacer ruido porque no tenía energía para nada que requiriera esfuerzo. Verónica estaba en el dormitorio con la puerta entornada. Escuché su voz antes de llegar al pasillo, un tono bajo, concentrado, el tono que tiene la gente cuando está explicando algo que requiere atención. Me detuve sin querer, de la misma manera en que uno frena el paso, cuando escucha algo que intuye que no debería escuchar, pero que el cuerpo ya ha procesado antes de que la razón intervenga. Solo llegué a escuchar 2 frases sueltas antes de que ella notara mis pasos y la conversación se interrumpiera. La primera era incompleta, algo sobre un plazo y un documento. La segunda era más clara. Todavía no. Necesito más tiempo. Luego silencio. Luego Verónica abrió la puerta del dormitorio con el teléfono ya guardado y me miró con una expresión que tardó un segundo más de lo normal en volverse completamente neutral. «No te había escuchado llegar», dijo. Le dije que acababa de entrar, que tenía dolor de cabeza, que me iba a tumbar un rato. Ella asintió. Me preguntó si quería que le bajara el volumen a la tele. Le dije que no era necesario. Entré en el dormitorio, me quité los zapatos, me tumbé en la cama mirando el techo. El dolor de cabeza seguía ahí, pero ya no era lo único que ocupaba espacio. Estaban también esas 2 frases, y el segundo que tardó en volverse neutral la expresión de su cara y el nombre en el papel doblado que seguía dentro de mi cabeza desde diciembre. Carmelo Viedma, calle Serrano, Madrid. Me repetí a mí mismo que podía ser cualquier cosa, que estaba interpretando demasiado, que un hombre que lleva décadas revisando expedientes de otros tiende a ver irregularidades donde quizás solo hay coincidencias,
que la confianza que se ha construido durante 26 años no se desmonta por una frase escuchada a medias y una expresión que tardó un segundo de más en normalizarse. Me lo repetí con suficiente convicción como para acabar durmiéndome aquella tarde. Pero hay algo que nadie puede controlar del todo, y es que el cuerpo guarda lo que la mente descarta. Y mientras yo dormía, algo en algún lugar seguía abierto, siguiendo el hilo, sin descanso, sin que yo le hubiera dado permiso para hacerlo. El hilo estaba ahí, fino todavía, casi invisible, pero estaba. Y en marzo, sin buscarlo, lo encontré de nuevo, esta vez atado a algo que ya no podía doblarse en cuatro y guardarse en un bolsillo. Era un martes de marzo. Mediados, 16 o 17, no recuerdo el número exacto del día, pero sí el peso del aire dentro de casa. Esa tarde, ese ambiente cerrado de finales de invierno, en que todavía no hace calor suficiente para abrir ventanas, pero el interior acumula una tibieza ligeramente viciada que incomoda sin llegar a molestar del todo. Llegué del trabajo a las 7 menos 10. Verónica no estaba. Había una nota sobre la encimera de la cocina que decía que había salido a buscar unas cosas y que volvía en una hora. Cené algo frío de pie, sin sentarme, sin encender la tele, con esa clase de cansancio que no es solo físico sino de fondo, el tipo de agotamiento que se instala cuando uno lleva semanas cargando algo que no ha nombrado todavía. Tenía un informe que entregar al día siguiente. Una auditoría menor que llevaba semanas pendiente y que había ido aplazando por falta de un bloque de tiempo limpio para cerrarla. Necesitaba imprimir 3 páginas de un documento que tenía guardado en el servidor compartido del trabajo, accesible desde casa con las credenciales del puesto. El ordenador de sobremesa del estudio era el que tenía la impresora conectada. El portátil propio lo tenía descargado y el cargador estaba en el dormitorio, al fondo del pasillo. El ordenador del estudio era más rápido. Entré. Moví el ratón. La pantalla salió del modo de espera. No estaba en el escritorio. Estaba en el gestor de correo, con una ventana abierta en primer plano que alguien había dejado sin cerrar. El mensaje estaba completamente visible, sin necesidad de hacer nada para leerlo. Vi el nombre del remitente antes de poder desviar la vista. Adrián Llanos Tudela. Me quedé paralizado delante de la pantalla durante lo que debieron de ser 4 o 5 segundos, aunque en ese momento el tiempo dejó de tener la medida habitual. Era un correo enviado ese mismo día, pocas horas antes, a la dirección de Verónica. El asunto era una sola palabra que no decía nada por sí sola. El cuerpo del mensaje estaba completamente desplegado. Leí la primera línea. Tendría que haber cerrado la ventana. Tendría que haber abierto el navegador, haber entrado en el servidor, haber imprimido las 3 páginas y haberme ido. Eso es lo que debería haber ocurrido, y durante una fracción de segundo, algo en mí consideró esa posibilidad. Pero ya era demasiado tarde. El cerebro había procesado la primera línea antes de que pudiera decidir nada al respecto, y lo que había en esa primera línea hacía imposible cerrar la ventana como si no hubiera estado ahí. Acerqué la silla, me senté y leí. No fue una lectura rápida. Fue lenta, palabra por palabra, con esa atención con la que se lee algo cuando cada frase tiene consecuencias y uno necesita estar completamente seguro de haber entendido bien antes de pasar a la siguiente. El correo no era largo, unas 15 o 20 líneas, pero contenía más información de la que cabe en 20 líneas si las 20 líneas están bien escritas y van directas a lo que tienen que decir. Adrián le confirmaba a Verónica que todo seguía según lo previsto. Mencionaba un nombre, Jacinto, y decía que ya tenía confirmación de que podía hacerlo el sábado siguiente por la tarde. Decía que lo mejor era un momento en que yo no estuviera en casa, que el sábado era perfecto porque él sabía que yo tenía ese día una visita de inspección en una delegación de Alcalá que me tendría fuera hasta las 6 o las 7. Decía que Verónica debería tener preparadas las cosas que quería retirar antes, que era mejor hacer ambas gestiones el mismo día para no tener que repetir la situación. Y al final, casi como una nota al margen, como esa clase de observaciones que se añaden cuando uno cree que el destinatario ya sabe todo lo que importa,
Había una frase que no necesitaba contexto para entenderse. La frase decía: «Él no va a hacer nada, no es de los que pelean». Me quedé mirando esa frase. Escuché el frigorífico en la cocina, ese zumbido de fondo constante que uno no percibe normalmente, porque forma parte del silencio doméstico, pero que en ese momento resultaba extraordinariamente audible. Escuché también el sonido de un coche pasando por la calle abajo, con la radio encendida, un fragmento de música que desapareció en 3 segundos. El calor seco de la calefacción en la nuca, el borde del escritorio debajo de mis antebrazos. No sentí rabia en ese momento. Eso es lo que más me sorprendió después, cuando tuve tiempo de pensar en ello. No fue rabia lo primero que llegó. Fue algo más parecido al vértigo, esa sensación física de que el suelo se mueve sin que nada visible lo justifique, que las proporciones de la habitación son ligeramente distintas a como eran hace un minuto, que uno está en el mismo sitio de siempre, pero ese sitio ya no es exactamente el mismo. Las manos estaban completamente quietas sobre el escritorio. Eso también lo recuerdo. No temblaban, no se movían. Estaban planas sobre la madera como si no fueran del todo mías. Volví a leer el correo, 2 veces más. Quería asegurarme de no estar interpretando algo que no estaba escrito, de no estar construyendo una lectura equivocada sobre palabras que podían significar otra cosa. Pero no había otra cosa. Jacinto era el cerrajero. El sábado de la visita a Alcalá era la fecha elegida. Las cosas que Verónica quería retirar antes eran lo que planeaba sacar de la casa mientras yo no estuviera. Y la frase al final era lo que era. La evaluación que mi propio hijo había hecho de mí, resumida en 11 palabras. No es de los que pelean. Llevaba 27 años en Hacienda, revisando la contabilidad de empresas y particulares que creían que nadie miraba con suficiente atención sus movimientos. Llevaba 27 años siendo exactamente la persona a quien no le convenía subestimar. Y las 2 personas que más tiempo habían pasado a mi lado en los últimos 26 años de vida habían llegado por separado o juntas a la conclusión de que era seguro apostar en mi contra. Me levanté de la silla. No lo hice de golpe. Lo hice despacio, como alguien que necesita asegurarse de que las piernas responden antes de confiarles el peso completo del cuerpo. Fui al cuarto de baño. Abrí el grifo del agua fría. Dejé correr el agua durante unos segundos y me mojé la cara con las 2 manos. Me quedé apoyado en el lavabo mirando el desagüe sin verlo realmente, con el agua fría todavía en las mejillas y la frente. Respiré 3 veces de manera consciente. Ese tipo de respiración deliberada que uno usa cuando necesita que el cuerpo haga algo que la mente sola no puede hacer en ese momento. Volví al estudio. La pantalla seguía encendida, el correo todavía visible. Cerré la ventana del gestor de correo. Abrí el navegador. Entré en el servidor del trabajo con mis credenciales, localicé el documento, mandé las 3 páginas a imprimir. La impresora tardó 40 segundos en calentar y otros 20 en escupir las hojas. Las cogí, las doblé, las guardé en la carpeta donde llevaba el informe. Apagué el ordenador. Salí del estudio y fui a sentarme al salón, en el sillón que está junto a la ventana, el que da a la calle. Encendí la lámpara del rincón, la de luz amarilla, la que Verónica siempre decía que era demasiado tenue para leer, pero que a mí me resultaba la más adecuada para estar en un sitio sin necesitar nada de ese sitio. Me quedé ahí sentado con la carpeta en el regazo y la mirada en la ventana, en los coches que pasaban abajo y en las farolas encendidas ya a esa hora de la tarde de marzo. Pensé en el sábado. Faltaban 4 días. Pensé en Jacinto, el cerrajero con nombre de persona mayor, y en la imagen de ese hombre llegando a mi puerta el sábado por la tarde, mientras yo estaba en Alcalá, revisando un expediente, cambiando el cilindro de la cerradura de una casa que llevaba mi nombre en la escritura desde el 98. Pensé en Adrián, en la graduación de hacía 2 años, su mano en la mía, la toga, el auditorio lleno. En los 4 años de matrícula que yo había pagado, sin que él tuviera que pedirlos, porque un padre no espera a que le pidan lo que considera que es su obligación dar. En las cenas de los jueves, las cervezas que traía, las lentejas de Verónica,
los ojos que se encontraban un segundo antes de responder cuando yo decía algo, en 11 palabras escritas sin dudar en un correo de martes por la tarde. Escuché la llave en la puerta a las 8:20. Verónica entró con una bolsa pequeña, dejó las llaves en el cuenco del recibidor, asomó la cabeza al salón y me vio en el sillón. «Ya estás aquí», dijo, con exactamente el mismo tono de siempre. «¿Has cenado algo?» Le dije que sí, que me había hecho algo rápido. Ella asintió, dijo que iba a darse una ducha y que luego veía si le apetecía cenar o solo tomaba una infusión. La observé alejarse por el pasillo con la bolsa en la mano. No dije nada, no cambié la expresión, no hice ningún movimiento que se saliera de lo completamente normal de una noche de martes en casa, porque en ese momento, en ese sillón con la carpeta del informe en el regazo y el sonido de la ducha empezando al fondo del pasillo, tomé una decisión que no fue emocional sino completamente racional. No iba a decir nada todavía, no iba a confrontar, no iba a preguntar, no iba a cambiar ni un solo detalle de la rutina de los días siguientes, no porque no supiera qué decir, sino porque 27 años revisando expedientes me habían enseñado una sola cosa con absoluta claridad, que el momento de actuar no es el momento en que uno descubre algo. El momento de actuar es cuando uno tiene todo lo que necesita para que no haya vuelta posible. Y yo todavía no lo tenía todo. La frase de Adrián seguía dando vueltas en algún lugar dentro de la cabeza, con esa insistencia específica que tienen las cosas que duelen de verdad. No es de los que pelean. Muy bien. Que siguieran pensando eso. Que lo siguieran pensando durante exactamente el tiempo que necesitaba para que dejara de ser útil para ellos. Afuera, la calle seguía igual. Los mismos coches, las mismas farolas, el mismo frío seco de marzo que no pide permiso para quedarse. Dentro algo había cambiado de manera irreversible, y solo yo lo sabía. El miércoles amaneció con lluvia fina, de esa lluvia de Madrid que no llega a ser lluvia del todo, solo una humedad persistente que moja el abrigo sin que uno se dé cuenta hasta que ya está dentro. Salí de casa a la hora de siempre, con la cartera, el maletín y la expresión de cualquier mañana de cualquier miércoles. Verónica estaba en la cocina cuando me fui. Me deseó buen día desde el fregadero, sin girarse. Le dije lo mismo. Cerré la puerta. En el metro no leí el periódico. Me quedé con él doblado encima del maletín y los ojos en el cristal oscuro del túnel, dejando que los pensamientos se ordenaran solos durante los 19 minutos del trayecto. Hay cosas que solo se ven bien cuando uno deja de intentar verlas con esfuerzo, cuando permite que la mente trabaje a su ritmo sin forzarla hacia ninguna conclusión. Para cuando salí en nuevos ministerios, ya tenía claro cuáles eran los 3 pasos que debía dar antes de que llegara el sábado. El primero era verificar, no asumir, no construir sobre lo que había leído en el correo como si fuera suficiente. Verificar. Ese es el principio más básico de cualquier revisión técnica. Lo que parece evidente necesita soporte documental antes de convertirse en argumento. Lo saben los auditores, lo saben los jueces, lo sabe cualquiera que haya pasado suficiente tiempo trabajando con expedientes y haya aprendido a distinguir entre lo que uno cree que ve y lo que puede demostrar que vio. En mi despacho, antes de que llegaran los compañeros, encendí el ordenador y busqué en el registro de la propiedad el historial del piso. El acceso a consultas registrales forma parte del trabajo habitual en Hacienda. No era un movimiento que llamara la atención de nadie. En menos de 10 minutos tenía delante lo que ya sabía, pero necesitaba ver escrito. El inmueble constaba inscrito a nombre de Augusto Llanos Bermejo y Verónica Tudela Marchena desde el 18 de septiembre de 1998, adquirido durante el matrimonio con régimen de gananciales, bien ganancial. Eso significaba una sola cosa en términos legales. Ninguno de los dos podía disponer de él de manera unilateral, ni venderlo ni hipotecarlo, ni modificar su titularidad sin la firma del otro, y sin un proceso judicial que lo respaldara. Una cerradura nueva no cambia una escritura. Eso lo sabía antes de buscarlo, pero verlo en el documento oficial tiene un peso diferente al de saberlo solo.
Te da algo concreto donde apoyar los pies. El segundo paso era más delicado. Llevaba días dándole vueltas al nombre que había visto en el papel del bolsillo del abrigo en diciembre. Carmelo Viedma, la dirección en la calle Serrano. En su momento no había conseguido identificarlo con claridad desde una búsqueda general, pero ahora tenía un contexto diferente para buscarlo y el contexto cambia los resultados de cualquier búsqueda. En la pausa del mediodía, desde el teléfono personal busqué el nombre combinado con la dirección y con los términos más probables dado lo que sabía. El tercer resultado era una página de un colegio profesional de Madrid. Carmelo Viedma Solís, abogado especializado en derecho de familia y separaciones matrimoniales, con despacho en el número 43 de la calle Serrano, segunda planta. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con el bocadillo sin tocar encima de la mesa. No era una indicación para una prima. Nunca lo fue. Verónica había estado en ese despacho, o había tenido intención de estarlo, con suficiente antelación como para que el papel acabara en el bolsillo del abrigo de lana de invierno. Eso significaba que el plan no empezó cuando yo encontré el correo de Adrián. Significaba que llevaba fraguándose bastante más tiempo del que ningún movimiento reciente sugería. Esa tarde, de vuelta en casa, mantuve la misma temperatura de siempre. Cené con Verónica. Hablamos de algo sin importancia que no recuerdo. Recogí los platos, me fui a leer al dormitorio. Ella se quedó en el salón con la tele. Una noche igual que 100 noches anteriores, vista desde fuera. Vista desde dentro, era completamente distinta. Pero eso no lo sabía nadie más que yo. El jueves por la mañana, antes de entrar al despacho, hice una llamada desde la calle. Un compañero de trabajo, Bernardo, había mencionado hacía meses el nombre de un abogado en el contexto de un divorcio complicado de un familiar suyo. Lo recordé con esa precisión con que se recuerdan los detalles que uno archiva sin saber que los va a necesitar. Le envié un mensaje pidiéndole el nombre. Me respondió en 20 minutos. Gonzalo Serret Puig, especialista en partilla de bienes y procedimientos contenciosos, despacho en el barrio de Salamanca. Llamé ese mismo día a las 2 del mediodía. Una secretaria cogió el teléfono, tomó mis datos y me dio una cita para el lunes siguiente por la mañana. No el viernes, no esa misma tarde, el lunes. Eso significaba que el sábado iba a ocurrir lo que iba a ocurrir sin que yo pudiera impedirlo con ningún movimiento legal previo. Pasé el resto del jueves digiriendo eso. La visita a la delegación de Alcalá era real. Estaba en la agenda desde hacía 3 semanas. Una inspección de rutina que yo había programado yo mismo y que no podía cancelar sin justificación, porque cancelarla sin motivo habría levantado preguntas que no quería responder todavía. Así que, el sábado fui a Alcalá. Salí de casa de Elías, donde llevaba durmiendo desde la noche del martes, con la excusa de que me pillaba mejor para el desplazamiento. Eso no era completamente mentira, aunque tampoco era la razón real. Estuve en Alcalá desde las 9 de la mañana hasta las 6:15 de la tarde. Hice el trabajo que tenía que hacer. Hablé con las personas con las que tenía que hablar. Firmé lo que correspondía firmar. Durante esas horas, hubo momentos en que lo que estaba ocurriendo a 60 kilómetros ocupaba tanto espacio mental que tuve que hacer un esfuerzo consciente para mantener la atención en lo que tenía delante. Pero lo mantuve, porque presentarse de cualquier otra manera habría sido exactamente lo que ellos esperaban. Que yo reaccionara, que llamara, que apareciera, que montara la escena que confirmaría su idea de que el problema era yo. No llamé, no aparecí, no mandé ningún mensaje. Volví a Madrid a las 7. Aparqué el coche a 2 manzanas del piso. Caminé hasta la puerta del portal, saqué las llaves por puro automatismo y entonces recordé. Me quedé de pie en la acera con la llave en la mano durante unos segundos. Luego guardé las llaves en el bolsillo y caminé de vuelta al coche. Llamé a Elías. Le dije que iba para allá. Él no preguntó nada. El lunes llegó con esa claridad específica de los días en que uno tiene algo concreto que hacer y sabe exactamente qué es. El despacho de Gonzalo Serret Puig estaba en un segundo piso sin ascensor, una escalera de piedra con pasamanos de hierro
y un letrero discreto en la puerta. La secretaria me hizo pasar a una sala pequeña con 2 sillas y una mesa de madera oscura. Gonzalo llegó 3 minutos después. Era un hombre de 48 años, complexión media, con el pelo ya completamente gris y unos anteojos de montura fina que se quitó en cuanto se sentó. Tenía la forma de escuchar de los abogados que han visto suficientes casos como para no necesitar guiar el relato del cliente. Se quedó callado, me miró y esperó a que yo empezara. Le conté todo, no de manera desordenada, sino cronológica, con la misma estructura con que uno presenta un expediente. Primero los hechos verificables, luego los indicios, luego la secuencia de eventos. El papel en el bolsillo del abrigo, el nombre de Carmelo Biedma, el correo de Adrián, la visita a Alcalá, el sábado, la llave que ya no abría, la ventana, las 3 frases de Verónica en la calle. Gonzalo escuchó sin interrumpir. Tomó algunas notas en un bloc de papel, pocas, solo palabras sueltas. Cuando terminé, se reclinó levemente y dijo: «La casa no puede tocarse sin resolución judicial. Eso ya lo sabe usted». Le dije que sí. Lo que necesitamos ahora es documentar la situación antes de que ella tenga tiempo de mover nada que sí pueda mover. Cuentas corrientes, depósitos, cualquier activo financiero conjunto. Eso sí puede moverse. Y rápido, si alguien sabe lo que está haciendo. No lo había pensado con esa concreción todavía. Me había concentrado tanto en el inmueble que los movimientos posibles sobre las cuentas habían quedado en segundo plano. Esa misma tarde fui al banco. Pedí un estado de cuenta detallado de los últimos 24 meses de la cuenta conjunta. El empleado que me atendió, un hombre joven con el pelo muy corto y corbata azul, procesó la solicitud sin comentarios y me entregó los folios impresos en un sobre. Me senté en la sala de espera con el sobre en las manos durante un momento, como si necesitara preparación para abrirlo. Luego lo abrí. Los primeros meses no mostraban nada fuera de patrón. Gastos habituales, transferencias conocidas, el pago de los recibos de siempre. Pero a partir de septiembre del año anterior, 16 meses atrás, empezaban a aparecer retiradas de efectivo regulares. No grandes cantidades, entre 200 y 400 euros cada vez, distribuidas de manera irregular para no formar una secuencia obvia. Una semana una retirada, luego nada durante 10 días, luego otra. Si uno miraba un mes solo, podía pasar desapercibido. Sumadas a lo largo de 16 meses, alcanzaban una cifra que no era catastrófica, pero que tampoco era irrelevante. Algo más de 5.000 euros en efectivo que habían salido de la cuenta en ese periodo sin ningún justificante de gasto doméstico que los explicara. No era el dinero lo que importaba en ese momento, era la fecha de inicio, septiembre del año anterior. El mismo periodo en que Verónica había empezado a salir más por las tardes, en que las conversaciones con Adrián habían cambiado de temperatura, en que el papel con el nombre de Carmelo Biedma había acabado en el bolsillo del abrigo gris. La arquitectura entera llevaba construyéndose 16 meses. Se lo llevé a Gonzalo al día siguiente con los extractos completos. Él los revisó línea por línea, con esa atención meticulosa que tienen los profesionales que no necesitan aparentar que trabajan rápido porque saben que el resultado importa más que la velocidad. Cuando terminó, dejó los folios sobre la mesa y me miró. Solicito hoy mismo la medida cautelar para proteger el inmueble. Ninguna operación sobre la propiedad podrá ejecutarse mientras el procedimiento esté activo. En cuanto a las cuentas, le recomiendo que mañana separe los fondos que le corresponden a una cuenta, a su nombre exclusivo, antes de que ella pueda hacer lo mismo con lo que queda. Le pregunté cuánto tiempo llevaría el proceso. Depende de si ella decide litigar o llegar a un acuerdo. Con la documentación que tiene usted, litigar le sale caro y con resultado previsible. Pero eso lo decidirá ella cuando reciba la notificación. Salí del despacho a las 6 de la tarde. El aire de la calle era frío. Uno de esos fríos de Madrid que llegan sin previo aviso a mitad de semana y recuerdan que el invierno no ha terminado del todo, aunque el calendario diga otra cosa. Caminé hasta el metro con las manos en los bolsillos del abrigo y el sobre de los extractos bajo el brazo.
Pensé en Adrián estudiando 4 años de Derecho. Pensé en él revisando los artículos del Código Civil sobre gananciales, sobre procedimientos de separación, sobre lo que se puede y no se puede hacer con un bien común. Pensé en él llegando a la conclusión de que el plan era sólido, de que yo no iba a reaccionar, de que 11 palabras eran suficiente evaluación de su propio padre. 4 años de carrera. Y ni una sola tarde en esos 4 años, leyendo el artículo que explicaba que un inspector de Hacienda con acceso al registro de la propiedad, con 27 años de experiencia en documentación financiera y con un abogado competente a su lado, no era exactamente el perfil de la persona a quien convenía subestimar. Bajé al andén. El metro tardó 4 minutos en llegar. Me subí al primer vagón, encontré un asiento junto a la ventana y por primera vez desde el martes en que había leído el correo, sentí algo que no era exactamente alivio, pero se le parecía. La solidez específica de quien ya tiene los pies en tierra firme y sabe exactamente hacia dónde va a dar el siguiente paso. Lo que quedaba ya no era incertidumbre, era solo tiempo. Y el tiempo, bien usado, es el único recurso que no se puede quitar a quien sabe gestionarlo. La casa de Elías tiene un cuarto de invitados que da al patio interior del edificio. No entra luz directa del sol en ningún momento del día, solo ese resplandor difuso y sin dirección que rebotan las paredes blancas del patio y que hace que la habitación tenga siempre la misma temperatura visual, la misma tonalidad gris suave, independientemente de si afuera es mediodía o anochecer. Durante los primeros días no me molestó. Era un cuarto tranquilo, sin ruidos de calle, con una cama que no crujía y una almohada que olía a ropa limpia, condiciones objetivamente suficientes para dormir. Pero hay noches en que las condiciones objetivas no tienen ninguna relevancia. La tercera semana en casa de Elías fue la más dura. No por lo que ocurría fuera, que avanzaba con la cadencia metódica de los procesos judiciales, sino por lo que ocurría dentro, en ese espacio sin nombre que queda entre lo que uno decide hacer y lo que uno siente mientras lo hace. Son cosas distintas, y durante años me había resultado relativamente sencillo mantenerlas separadas. El trabajo enseña eso, la capacidad de gestionar lo que hay que gestionar sin que el estado emocional contamine el procedimiento. Pero hay un límite para esa separación, y ese límite tiene forma de madrugada. Una noche, no recuerdo cuál exactamente porque se parecían demasiado entre sí, me desperté a las 3:15 sin motivo aparente. El cuarto estaba completamente oscuro, sin ninguna filtración de luz desde el patio. Me quedé tumbado con los ojos abiertos durante un tiempo que no medí, escuchando el silencio del edificio, los crujidos de la estructura que se contrae con el frío de la noche, el sonido lejano de algún vehículo en la calle exterior. Y entonces, sin que viniera de ningún pensamiento concreto, sin una imagen específica que lo desencadenara, algo se soltó en algún lugar del pecho. No fue un llanto dramático. No fue nada que pudiera describirse con palabras que hagan justicia a lo que fue realmente. Fue esa otra clase de llanto, el silencioso, el que no tiene testigos y no busca ninguno, el que sale solo porque ya no cabe dentro y porque a las 3 de la madrugada en un cuarto oscuro no hay ninguna razón para seguir conteniéndolo. Me giré hacia la pared y estuve así durante unos minutos, con la mano en la boca para no hacer ruido, completamente solo con algo que no tenía nombre preciso, pero que pesaba como si lo tuviera. No era solo por Verónica. Eso lo entendí mientras ocurría, con esa lucidez extraña que tienen a veces los momentos en que uno está completamente deshecho. Era por todo lo que estaba dentro de esa historia. Los 26 años, el esfuerzo acumulado sin aspavientos, los domingos en el parque, las matrículas de Adrián, las noches en que volví tarde y no pregunté lo que debería haber preguntado. Era también por la versión de mí mismo que había vivido en esa casa durante más de 2 décadas creyendo que la estabilidad que construía era recíproca. Esa versión no iba a sobrevivir a esto, aunque todo lo demás saliera bien. Ya no existía. Cuando pasó, me quedé tumbado mirando el techo un buen rato más. Luego me levanté. Fui al baño, abrí el grifo, me lavé la cara con agua fría.
Me miré en el espejo un momento, no con dramatismo, sino con esa neutralidad con que uno mira algo que reconoce, pero que ya no tiene por qué temer. Volví a la cama. Tardé en dormirme, pero acabé durmiéndome. A la mañana siguiente no le dije nada a Elías, no porque hubiera nada que esconder, sino porque no había nada que explicar. Él sabía, sin que yo se lo dijera, que estaba pasando por algo que costaba. Me puso el café listo antes de que me levantara, me preguntó si quería acompañamiento, y cuando le dije que no, asintió y se fue a trabajar sin añadir nada más. Ese es el don específico de los hermanos mayores que saben cuándo callar, que su silencio no se parece al abandono, sino a otra forma de presencia. Hubo una tarde de esa semana en que Gonzalo me llamó para pedirme un documento adicional que necesitaba para completar la medida cautelar. Era un justificante de la hipoteca saldada, que constaba en los archivos del banco, pero que en soporte físico estaba guardado en una carpeta dentro del armario del dormitorio del piso. El documento de mi piso, la casa a la que ya no podía entrar con mi propia llave. Evalué las opciones. Podría haberle pedido al banco una copia certificada, que era perfectamente viable, pero tardaba entre 5 y 7 días hábiles, o podía ir al piso. Tenía derecho legal de acceso al inmueble, independientemente del cilindro nuevo que Verónica había instalado. Un cerrajero y un testigo eran suficientes para entrar de manera formalmente correcta, pero llamar a un cerrajero significaba que Verónica sabría que yo había estado ahí. Y en ese momento, mientras Gonzalo terminaba de preparar la documentación, prefería que ella siguiera sin tener información precisa sobre mis movimientos. Llamé al banco. Pedí la copia certificada. 5 días hábiles. Mientras esperaba ese documento, usé el tiempo en algo que Gonzalo no me había pedido expresamente, pero que sabía que iba a ser útil. Llevaba 27 años en Hacienda, y una parte de ese trabajo consiste en reconstruir cronologías financieras a partir de fragmentos dispersos. Cogí los extractos bancarios que ya tenía y los organicé en una tabla propia, anotando cada retirada de efectivo con su fecha, su importe y la distancia en días respecto a la anterior. Lo que al ojo normal parecía una serie irregular, visto en tabla, mostraba un patrón claro. Las retiradas se concentraban siempre en los días posteriores a que yo viajara por trabajo, cuando sabían con certeza que no iba a revisar el saldo de la cuenta esa semana. Eso no era un gasto doméstico improvisado. Era una acumulación deliberada y cronometrada. Se lo mandé a Gonzalo en un correo con la tabla adjunta. Él respondió esa misma tarde con 3 palabras. Muy útil, gracias. Hay una cosa que no he contado todavía de esas semanas y que forma parte de lo que costó, aunque no tenga que ver directamente con papeles ni con procedimientos. Una noche, buscando algo en el teléfono, encontré una foto. Era del verano de 2008, hacía más de 15 años. Estábamos los 3 en la playa en Alicante, un agosto que recuerdo como uno de los más tranquilos de nuestra vida en familia. Adrián tendría 9 años. Estaba construyendo algo en la arena, agachado, con la lengua entre los dientes de esa manera que tenía cuando se concentraba en algo. Verónica estaba sentada a su lado con los pies enterrados en la arena húmeda y la mano puesta sobre su espalda, no de manera protectora, sino de esa manera casual y continua con que las madres tocan a los hijos pequeños, casi sin darse cuenta. Yo la había fotografiado desde atrás, sin que ella lo supiera. Salía sin posar, sin ninguna conciencia de la cámara. Salía como era cuando no había nadie mirando. Me quedé mirando esa foto más tiempo del que tenía sentido, porque lo que vi en ella no era a la mujer que había gritado desde una ventana. Eras a alguien que en algún momento había sido genuinamente otra cosa, alguien que había pasado años construyendo una vida junto a mí con el mismo esfuerzo con que yo la construía, que había llevado a Adrián al colegio con fiebre porque yo no podía faltar al trabajo esa semana, que había buscado el piso durante meses antes de que encontráramos el de la escritura del 98, que sabía preparar el café de la manera exacta en que a mí me gustaba sin que yo se lo hubiera pedido nunca. Explícitamente. No lo pongo aquí para absolverla. Eso sería deshonesto. Lo pongo porque la memoria no funciona por conveniencia
y porque borrar todo lo anterior para que el presente sea más fácil de sostener es una forma de mentira que no me interesa. Lo que pasó, pasó. Pero también pasó lo otro. Esa noche volví a tener dificultades para dormir. No por el llanto de la semana anterior, que ya no volvió, sino por esa otra insomnio más sereno y más persistente que tiene la gente cuando la mente no puede apagarse del todo porque todavía está procesando algo que no ha terminado de digerir. Me quedé tumbado escuchando el edificio en silencio y en algún momento dejé de intentar dormir y simplemente estuve ahí, despierto, dejando que la cabeza fuera donde necesitara ir. Pensé en los siguientes pasos, en la notificación que llegaría, en la cara de Verónica cuando la recibiera. No con satisfacción, eso no era lo que sentía, con algo más complejo, algo que no tenía un nombre claro todavía. Pensé también en Adrián, en si me llamaría cuando supiera, en qué le diría si lo hacía, y me di cuenta en ese momento específico, tumbado en el cuarto sin luz de Elías a las 2:15 de la madrugada, de que no tenía preparado nada que decirle. No porque no tuviera que decir, sino porque aún no había decidido en qué términos quería relacionarme con un hombre de 25 años con título universitario que había elegido, con plena conciencia y plena capacidad, escribir 11 palabras sobre su padre en un correo electrónico de martes por la tarde. Un adulto que toma decisiones de adulto recibe consecuencias de adulto. Eso lo tenía claro desde la noche en que leí el correo. Pero la forma concreta de esas consecuencias todavía estaba tomando forma, y necesitaba que terminara de tomarla antes de actuar. Las decisiones apresuradas en ese tipo de asuntos dejan flecos que luego cuestan más trabajo que la decisión misma. Gonzalo me había dado un calendario aproximado del proceso. La notificación judicial a Verónica llegaría en un plazo de 1 a 2 semanas desde que la medida cautelar quedara inscrita. A partir de ahí, ella tendría que decidir si litigaba o buscaba un acuerdo. Con la documentación que Gonzalo tenía, litigar era una estrategia cara y de resultado casi predecible para alguien asesorado por Carmelo Viedma, que conocía perfectamente bien la solidez de lo que había en la otra mesa. Eso significaba que el proceso tenía forma, tenía dirección. Lo que yo necesitaba hacer en ese periodo no era empujar, sino simplemente no obstruir, dejar que la maquinaria trabajara a su ritmo sin interferir por impaciencia. Lo que más cuesta en esos periodos no es la acción, es la espera. Y lo más difícil de la espera no es el tiempo en sí. Es mantener intacta la decisión mientras el tiempo pasa, no dejar que el desgaste la erosione, no ceder a la tentación de resolver algo antes de que esté completamente resuelto solo para dejar de cargar el peso provisional de quien todavía no ha actuado del todo. Hay una versión de mí mismo que en otro momento, con otro temperamento, quizás habría llamado a Verónica esa primera semana, o habría ido al piso, o habría buscado a Adrián para tener la conversación antes de tiempo, la conversación emocional, la que uno tiene cuando el dolor es más fresco que la estrategia y todavía manda más que ella. No lo hice, no porque no sintiera el impulso, que lo sentí, sino porque en algún momento durante esas madrugadas, quizás en la misma en que lloré sin testigos, había llegado a una conclusión que era más sólida que cualquier impulso, que no iba a ser el personaje que ellos habían escrito en su guión, el hombre que no pelea, el que acepta, el que no hace nada. Iban a recibir la respuesta que merecía la situación, no la que ellos habían calculado. Y esa respuesta llegaría con documentos, con fechas, con firmas y con la misma frialdad metódica con que se cierra un expediente después de años de trabajo cuidadoso. La última mañana de esa semana me levanté antes del amanecer, antes de que Elías se moviera en la casa. Preparé el café yo mismo. Me lo bebí de pie junto a la ventana de la cocina mirando el patio todavía oscuro. La ciudad empezaba a despertar con esa lentitud específica de los días entre semana, el sonido gradual del tráfico que va creciendo desde el silencio completo hasta el rumor constante. Ese proceso de media hora en que Madrid pasa de estar dormida a estar completamente viva. Algo había cambiado en esa semana. No en los hechos externos, que seguían su curso sin necesitar mi atención constante,
había cambiado en la postura interna con que yo me enfrentaba a lo que quedaba. El dolor seguía presente. No había desaparecido, ni iba a desaparecer de golpe. Pero ya no mandaba. Había pasado a un segundo plano, a ese lugar donde las cosas duelen sin paralizarte, donde ya no tienen la capacidad de cambiar lo que has decidido, solo de acompañar la decisión con el peso que le corresponde. Elías entró a la cocina a las 7 menos cuarto, con el pelo sin peinar y los ojos de quien todavía necesita el primer café para ser completamente él mismo. Me miró. Me preguntó cómo había dormido. Le dije que bastante bien. No era del todo verdad, pero era más verdad que la semana anterior, y eso en ese momento era suficiente. La llamada de Gonzalo llegó un jueves por la mañana, a las 10:15, mientras yo revisaba un expediente en el despacho. Su voz tenía ese tono neutro y preciso de los profesionales que han aprendido a comunicar resultados sin añadir ninguna carga emocional que no corresponda al cliente gestionar. Me dijo que la medida cautelar había quedado inscrita en el registro de la propiedad esa misma mañana, que cualquier operación sobre el inmueble, venta, hipoteca, modificación de titularidad, estaba bloqueada por resolución judicial con efecto inmediato, que nadie podía tocar ese piso mientras el procedimiento estuviera activo, independientemente de quién tuviera las llaves en el bolsillo. Le agradecí la llamada. Colgué. Volví al expediente. Pero durante los siguientes 20 minutos no leí realmente nada de lo que tenía delante. Estaba ahí con los ojos en el papel y la cabeza en otro sitio, procesando lo que acababa de escuchar con esa calma extraña que produce la confirmación de algo que ya se sabía, pero que adquiere un peso diferente cuando deja de ser una previsión y se convierte en un hecho inscrito, oficial, inamovible. Verónica estaba en ese piso en ese momento, probablemente haciendo lo que hace cualquier mañana entre semana, el café, la televisión encendida de fondo, quizás una llamada a alguna amiga, sin saber que a esa misma hora un registro en una base de datos del Estado acababa de cerrar todas las puertas que ella creía tener abiertas, sin saber que el hombre que había gritado desde esa ventana que ya no vivía ahí, llevaba 3 semanas construyendo con documentos y fechas y firmas algo que ningún cilindro nuevo podía deshacer. Esa imagen, que no vi pero que podía reconstruir con bastante precisión, no me produjo satisfacción en el sentido en que uno podría esperar. Me produjo algo más parecido a la serenidad específica de quien ha completado una fase de trabajo exigente y puede verificar que el resultado es el correcto. No es alegría. Es la confirmación de que lo que parecía sólido lo era de verdad. Esa tarde, después del trabajo, fui al despacho de Gonzalo. Era la segunda vez que subía esa escalera de piedra con pasamanos de hierro y el letrero discreto en la puerta. Esta vez no iba a escuchar, iba a revisar. Gonzalo tenía preparada sobre la mesa una carpeta con todos los documentos del proceso ordenados cronológicamente. La medida cautelar inscrita, los extractos bancarios con la tabla que yo había elaborado, la escritura de propiedad de 1998, el informe de la situación hipotecaria, todo consolidado en un expediente que era, en sus términos más básicos, la historia completa de lo que había ocurrido vista desde la única perspectiva que un juzgado considera relevante. Gonzalo me explicó los pasos siguientes con la misma economía de palabras que lo caracterizaba. La notificación formal de la demanda de divorcio llegaría a Verónica en un plazo de entre 5 y 10 días hábiles. Junto con la notificación iría el detalle de la medida cautelar ya inscrita, para que su abogado Carmelo Viedma entendiera desde el primer momento con qué margen real de maniobra estaba trabajando. Que era ninguno en lo que al inmueble se refería. ¿Cuáles son las opciones que tiene ella a partir de ahí?, le pregunté. Gonzalo juntó los dedos encima de la mesa con esa gestualidad de quien organiza el pensamiento antes de verbalizarlo. Puede litigar, que es costoso, lento y con un resultado que, con la documentación que usted tiene, es bastante predecible. O puede negociar un acuerdo de liquidación de gananciales. La casa se tasa, se divide el valor al 50%.
Usted recibe su parte. El proceso se cierra antes y con menor desgaste para ambos. Le pregunté cuál era su estimación sobre qué elegiría ella. Cualquier abogado competente le recomendará el acuerdo. Viedma lo sabe. Cuando vea lo que hay en el otro lado de la mesa, se lo dirá. Esa certeza técnica, pronunciada en ese despacho de la segunda planta, tenía un peso que me resultó casi físico, no porque necesitara escucharla para creerla, sino porque hay momentos en que la realidad de una situación se asienta de manera definitiva, cuando alguien que sabe más que tú de los mecanismos formales te confirma que lo que construiste aguanta. Caminé de vuelta al metro pensando en el calendario. Si la notificación llegaba en el plazo previsto, Verónica la recibiría aproximadamente a finales de esa semana o principios de la siguiente. Adrián se enteraría poco después, probablemente el mismo día, porque ese era el tipo de noticias que ella le comunicaría de inmediato. Pensé en la conversación que tendrían cuando eso ocurriera, en la reacción inicial, en el momento en que ambos entenderían que la evaluación que habían hecho de mí era incorrecta, no en un sentido superficial, sino en el más fundamental. No es de los que pelean. Esa frase llevaba semanas viviendo en algún rincón de la cabeza. No con rabia que ya había perdido intensidad, sino con esa presencia específica de las cosas que uno necesita recordar para que le den combustible en los momentos de menor energía. Cada vez que el peso de la semana se acumulaba demasiado, que la madrugada en casa de Elías se hacía larga, que la incertidumbre del proceso apretaba más de lo razonable, esa frase aparecía con una utilidad concreta. Recordarme exactamente por qué era necesario que todo esto ocurriera de la manera en que estaba ocurriendo. Llegué a casa de Elías pasadas las 7. Él estaba terminando de cenar. Me preguntó si había comido algo. Le dije que cogería algo de la nevera. Me preparé un plato sencillo, me senté a la mesa mientras él recogía los suyos y estuvimos un rato en esa compañía, sin exigencias que tienen los espacios domésticos compartidos con alguien de confianza. En algún momento, Elías me preguntó, sin mirarme directamente, cómo estaba llevando el asunto de Adrián. No respondí de inmediato. Me tomé un momento, no porque no tuviera respuesta, sino porque quería que fuera la precisa. Le dije que todavía no había tomado ninguna decisión concreta respecto a él, que el proceso con Verónica era lo primero, que necesitaba que eso se cerrara antes de gestionar esa otra parte, que tenía claro que habría consecuencias, pero que no iba a ejecutarlas en caliente sino cuando estuviera listo para hacerlo bien. Elías asintió. Dijo, «Bien, esa noche dormí mejor que en las 2 semanas anteriores. No de un tirón, que eso todavía no ocurría, pero dormí sin despertarme a horas sin sentido, con la cabeza en marcha. Hay algo en los procesos que avanzan por sí mismos, que no dependen de que uno esté vigilando para que funcionen, que produce una descarga de tensión específica. El trabajo estaba hecho. Gonzalo tenía todo lo que necesitaba. La medida cautelar estaba inscrita. Lo que vendría a continuación no requería ninguna acción de mi parte hasta que la otra parte respondiera. Lo que sí requería era no tropezar. El riesgo mayor en ese periodo no era externo, era interno. Era la posibilidad de que Verónica intentara contactar conmigo antes de la notificación formal, o después, y de que yo respondiera de una manera que le diera información que no necesitaba tener todavía, que le mostrara algo que cambiara el ritmo de lo que estaba en marcha. Cualquier conversación prematura podría ser usada por Viedma para construir una narrativa distinta, para argumentar cosas que con silencio y documentos no tenían lugar. Gonzalo me lo había dicho con claridad la segunda vez que nos vimos. Mientras el proceso esté activo, cualquier comunicación con ella que no pase por los cauces del procedimiento puede complicar lo que estamos construyendo. Si ella llama, si aparece, si manda un mensaje, no responda. Dígame a mí primero. Lo tenía presente. El viernes de esa semana, a las 6:40 de la tarde, el teléfono vibró con un mensaje de un número que reconocí de inmediato. Verónica. El mensaje era corto. Decía que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que aclarar, que si podíamos quedar el fin de semana. Lo leí una sola vez. Lo dejé en visto sin responder.
Mandé una captura a Gonzalo con una sola línea. Ha escrito, no he respondido. Él respondió 20 minutos después. Correcto. Siga igual. El sábado no llegó ningún otro mensaje. El domingo tampoco. Oviedma ya sabía lo suficiente como para aconsejarle que esperara a la notificación formal, o ella misma había decidido no insistir. En cualquier caso, el silencio de esos 2 días tenía una textura diferente al silencio de las semanas anteriores. Ya no era el silencio de quien espera sin saber qué esperar. Era el silencio de 2 partes que saben que hay algo en movimiento entre ellas y que ninguna de las 2 puede detener. El lunes por la mañana, Gonzalo me confirmó que la notificación había salido ese día. El servicio de correos certificado la entregaría en el domicilio en un plazo máximo de 48 horas. Si no había nadie en casa para recibirla, dejarían aviso en el buzón y quedaría depositada en la oficina de correos durante 15 días. Ese lunes en el trabajo fue un día completamente normal. Expedientes, reuniones, el ritmo habitual de la delegación. Nadie que me mirara desde fuera habría detectado ninguna diferencia respecto a cualquier otro lunes de los últimos 27 años. Eso no era actuación. Era simplemente que hay una parte de la vida que sigue funcionando con independencia de lo que ocurre en las demás partes, y que mantenerla en orden no es negación, sino sentido práctico. A la 1 del mediodía salí a comer con un compañero del despacho de al lado, algo que hacíamos con cierta regularidad. Comimos en un bar cercano, hablamos de trabajo, de un partido del fin de semana, de nada que importara especialmente. Fue una hora agradable y completamente trivial. La aprecié más de lo habitual, precisamente por su trivialidad. Por la tarde, revisando los últimos documentos pendientes para Gonzalo, encontré en una carpeta del ordenador personal las fotos de la graduación de Adrián. Las había guardado en su momento sin organizar, mezcladas con otras de esa temporada. Abrí una sin querer al buscar otro archivo. El auditorio, la toga, la mano en la mía. La cerré. Seguí buscando el documento que necesitaba. Esa noche, en el cuarto de Elías, con la lámpara pequeña encendida y el edificio en silencio, pensé en lo que quedaba. No en términos sentimentales, sino en términos concretos. El proceso seguiría su curso. En algún momento, que Gonzalo estimaba entre 3 y 8 semanas dependiendo de la disposición de la otra parte, habría un acuerdo o una resolución. La casa se tasaría, los bienes se dividirían, cada uno recibiría lo que la ley establecía que le correspondía, ni más ni menos. Y después de eso vendría la otra parte, la que no tenía que ver con escrituras ni con extractos bancarios, la que tenía que ver con un hombre de 25 años que había tomado una decisión de adulto y que iba a recibir las consecuencias que corresponden a las decisiones de adulto, sin dramatismo, sin discurso largo, sin ninguna de las emociones que él probablemente esperaba que yo expresara. Porque eso también lo había aprendido en esas semanas, que las respuestas más contundentes no son las ruidosas. Son las que llegan con calma, en el momento preciso, con la forma exacta que la situación requiere y que no necesitan ninguna explicación adicional para que quien las recibe entienda completamente lo que significan. Lo que venía ya no tenía incertidumbre, tenía forma, tenía fecha aproximada, tenía dirección, y yo estaba, por primera vez desde aquella tarde de octubre en que una llave no giró en una cerradura, completamente listo para llegar hasta el final. La notificación llegó un martes. Lo supe porque Gonzalo me llamó a las 11 de la mañana para confirmarme que el servicio de correos había registrado la entrega a las 9:43 en el domicilio. Alguien había firmado el acuse de recibo. No me dijo quién, y yo no pregunté. No importaba quién había abierto la puerta, importaba que el sobre estaba dentro, que los documentos estaban en manos de Verónica, y que a partir de ese momento el proceso tenía una dirección que ninguno de los dos podía revertir. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos después de colgar. Estaba en el pasillo de la delegación, entre 2 reuniones, con el ruido de fondo de una oficina en hora punta. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta y volví a la sala de reuniones.
Esa tarde no ocurrió nada visible. Nadie llamó, nadie escribió. El teléfono permaneció en silencio durante toda la jornada, con una quietud que no era exactamente cómoda, pero que era la correcta. Gonzalo me había explicado que Viedma necesitaría al menos 2 o 3 días para revisar la documentación completa con Verónica, entender el alcance de la medida cautelar ya inscrita y evaluar con honestidad profesional las opciones reales que tenía su cliente. Ese proceso de evaluación lleva el tiempo que lleva, y acelerarlo no estaba dentro de mis posibilidades ni de mis intenciones. Adrián me llamó el miércoles por la noche. Eran las 9:45. Estaba terminando de cenar en la cocina de Elías cuando el teléfono vibró encima de la mesa con su nombre en la pantalla. Lo miré durante los 4 tonos que tardé en decidir qué hacer. Luego lo cogí. Dije su nombre. Él tardó un segundo en hablar, ese segundo específico de quien ha ensayado lo que va a decir, y en el último momento duda de si el ensayo sirve de algo. Papá. Su voz era diferente a todas las veces anteriores que la había escuchado pronunciar esa palabra. Había algo en ella que no era arrepentimiento del todo, pero que tampoco era la seguridad de quien cree que tiene razón. Era algo intermedio, algo más parecido a la conciencia de estar en un terreno que ya no era el que esperaba. Le dije que escuchaba. Necesito que hablemos. Sé que has recibido, sé lo que está pasando. Necesito explicarte algunas cosas. No alcé la voz, no cambié el tono. Le dije que en ese momento no era el momento adecuado para esa conversación, que cuando el proceso legal hubiera concluido, ya veríamos qué había que hablar y qué no. Que por ahora cualquier comunicación entre nosotros debía esperar a que las cosas estuvieran en su sitio. Hubo un silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Y en esa pregunta había algo genuino, algo que no formaba parte de ningún guión, algo que reconocí como real precisamente porque no encajaba con lo que esperaba escuchar de alguien que había escrito 11 palabras sobre mí en un correo electrónico sin dudar. Le dije que sí, que estaba bien. Colgué. Elías, que había escuchado la conversación desde el otro extremo de la cocina sin pretender que no la escuchaba, no dijo nada. Recogió su plato y lo llevó al fregadero. Abrió el grifo. Eso fue todo. Viedma contactó a Gonzalo el jueves siguiente. La posición inicial de Verónica era, según me resumió Gonzalo en una llamada breve, exactamente la que él había anticipado. Disposición a negociar un acuerdo de liquidación de gananciales para evitar un procedimiento contencioso largo. La casa se tasaría por un perito acordado por ambas partes. El valor resultante se dividiría al 50%. Cada uno recibiría su parte y el vínculo patrimonial quedaría disuelto. ¿Y la cuenta corriente?, pregunté. Eso va incluido en la liquidación. Los fondos actuales se reparten también. Las retiradas de efectivo de los últimos 16 meses están documentadas. Viedma sabe que están documentadas. No va a intentar discutirlas. La tasación del inmueble se realizó 3 semanas después. Un perito independiente, acordado por ambos abogados, visitó el piso una mañana entre semana. Yo no estuve presente, no era necesario que estuviera. El informe llegó a Gonzalo 11 días más tarde. El inmueble estaba valorado en 284.000 euros, según el mercado actual de la zona. Mi parte era 142.000 euros. 142.000 euros. El resultado de 26 años de hipoteca compartida, de una decisión tomada en 1998 con los 2 nombres en la escritura, de todo lo que había ocurrido entre ese septiembre y este martes, con notificación y acuse de recibo firmado a las 9:43. No es una fortuna, pero es exactamente lo que la ley establece que me corresponde, y recibir lo que a uno le corresponde, ni más ni menos, tiene una corrección que va más allá del importe. El acuerdo se firmó un jueves de mañana. Una sala pequeña en el juzgado, 2 abogados, un funcionario judicial, 2 firmas en los documentos correspondientes. Verónica estaba al otro lado de la mesa. Era la primera vez que nos veíamos desde aquella tarde de octubre. Iba vestida con ropa de color oscuro, el pelo recogido, la expresión de quien lleva semanas preparándose para un momento, y cuando llega,
descubre que la preparación no sirve del todo para lo que el momento realmente es. Me miró cuando entré. Yo le devolví la mirada durante un segundo, sin hostilidad y sin calidez. Luego dirigí la atención a Gonzalo, que me fue indicando dónde firmar en cada página. No cruzamos ninguna palabra, nada que los abogados no hubieran dicho primero. Cuando el funcionario judicial recogió los documentos y dio por concluido el acto, Verónica y Viedma salieron antes que nosotros. La escuché alejarse por el pasillo con ese sonido específico de los tacones sobre el suelo de mármol del juzgado. Un sonido que se fue haciendo más pequeño hasta desaparecer. Gonzalo me estrechó la mano cuando salimos. «Bien hecho», dijo, con esa economía verbal que le caracterizaba y que en ese momento fue exactamente suficiente. Caminé hasta el coche, me senté, encendí el motor, pero no salí todavía del aparcamiento. Me quedé ahí un momento, con las manos en el volante y el motor en marcha, mirando por el parabrisas el muro de hormigón del parking sin verlo realmente. Pensé en la llave que guardé en el bolsillo del abrigo aquella tarde de octubre, la que ya no giraba en ninguna cerradura, la que llevaba meses en el cajón de la mesilla del cuarto de Elías, sin que yo la hubiera devuelto ni tirado. Esa llave inútil que había sido el principio de todo esto. No me quedé mucho tiempo en el aparcamiento. Salí, conduje hasta el barrio que había elegido, aparqué frente al portal del edificio donde había firmado el contrato de arras 3 semanas antes. Un apartamento de 2 habitaciones en una planta alta, con una ventana del salón que daba a una calle arbolada y una cocina que olía todavía a obra reciente. No era grande, era exactamente del tamaño que necesitaba. Subí, abrí la puerta con la llave nueva. Entré. El apartamento estaba vacío. Solo el suelo limpio, las paredes blancas, la luz de la tarde entrando por la ventana del salón sin que nada la obstaculizara todavía. Me quedé en el centro del salón durante un momento, sin dejar el maletín en ningún sitio, sin ir hacia ninguna habitación concreta, solo ahí de pie, en un espacio que era completamente mío y que no tenía ninguna historia previa que gestionar. Eso también tiene un peso, uno que no esperaba pero que reconoció como bueno en cuanto lo sintió. Esa misma tarde hice lo que llevaba semanas esperando el momento correcto para hacer. Abrí la aplicación del banco desde el teléfono. Entré en la gestión del seguro médico que tenía contratado a nombre de Adrián, una póliza que yo pagaba íntegramente desde que él terminó la universidad. La cancelé con efecto al final de ese mes. Luego entré en la cuenta de la que salía una transferencia mensual automática a su número de cuenta, el apoyo económico que le pasaba todos los primeros de mes desde hacía 2 años, desde que empezó a trabajar en ese despacho de asesoría laboral, con un sueldo que no terminaba de cubrir todos los gastos. Anulé la transferencia. Luego abrí el mensaje de texto. Tardé en escribirlo menos de lo que había tardado en decidir que era el momento. 3 frases. Sin encabezamiento afectuoso, sin insulto, sin ninguna de las palabras que habrían convertido ese mensaje en otra cosa que no era lo que tenía que ser. Le escribí que a partir de ese mes, el seguro médico y la transferencia mensual quedaban cancelados. Que un hombre con 25 años y título universitario que toma decisiones de adulto recibe consecuencias de adulto. Que esa era la suya. Envié el mensaje. Guardé el teléfono. No lo bloqueé. No borré su número. No tomé ninguna decisión irreversible sobre el futuro de esa relación, porque el futuro de esa relación dependía de cosas que todavía no habían ocurrido y que no podía ni quería anticipar desde ese apartamento vacío una tarde de invierno. Lo que sí decidí, con la misma claridad con que se toman las decisiones que no necesitan revisión, es que no iba a ser yo quien reconstruyera ese puente. Si alguna vez se reconstruía, sería porque él había entendido lo que había hecho y había encontrado la manera de decirlo que fuera más que palabras. Y si eso nunca ocurría, también tenía que ser una posibilidad con la que vivir. Adrián respondió al mensaje esa misma noche, tarde. 2 líneas. Decía que lo entendía y que lo sentía. No añadió nada más. Lo leí. No respondí. Hay una reflexión que viene después de todo esto,
cuando el polvo se asienta y lo que queda es la vida real, la de los días ordinarios que siguen, aunque el mundo que uno construyó durante décadas ya no tenga la forma que tenía. No sé si llamarla aprendizaje, porque esa palabra tiene algo de escolar que no encaja del todo con lo que uno aprende cuando tiene 52 años y le cambian la cerradura de su propia casa. Quizás es más exacto llamarla claridad. Claridad sobre el hecho de que construir una vida estable no es garantía de nada, pero tampoco es un error. Claridad sobre el hecho de que trabajar en silencio durante décadas, sin aspavientos ni reclamos de reconocimiento, puede parecer pasividad desde fuera, y no lo es en absoluto. Claridad sobre el hecho de que subestimar a alguien porque no hace ruido es uno de los errores de cálculo más costosos que existen. Y claridad, también, sobre mis propios fallos. Que los hubo, que me ausenté en momentos en que debería haber estado presente, no físicamente, sino de la otra manera, la que cuesta más y no se puede delegar en el calendario laboral, que hubo conversaciones que no tuve porque era más fácil no tenerlas, que la distancia que se fue instalando en ese matrimonio no fue solo obra de Verónica, aunque las decisiones que ella tomó fueran únicamente suyas. Reconocer eso no cambia lo que ocurrió, pero cambia la relación que uno tiene con lo que ocurrió, y eso, con el tiempo, importa. El apartamento tardó 3 semanas en dejar de oler a obra. Fui comprando los muebles sin prisa, uno a uno, eligiendo cada cosa sin tener que consultar, ni ceder, ni negociar con nadie. Es una libertad pequeña, casi ridícula en comparación con todo lo demás, pero tiene una presencia en el día a día que uno no anticipaba y que resulta más significativa de lo esperado. La llave del piso de la calle de toda la vida la tiré el mismo día que recogí la llave nueva del apartamento. La dejé caer en una papelera de la calle sin ningún gesto especial, sin detenerme a mirarla un último momento. Era una llave que ya no abría nada desde aquella tarde de octubre. Ya había cumplido todo el propósito que le quedaba, que no era el que tenía antes, sino el de ser el principio de algo que resultó ser completamente diferente a lo que parecía cuando no giraba en la cerradura. Un objeto que cierra puertas puede, en las circunstancias correctas, ser exactamente lo que necesitas para abrir otras. Lo que viene ahora no lo sé del todo todavía. Tengo 52 años, un apartamento con olor a pintura nueva en una planta alta de un barrio que no conocía bien hasta hace poco, un trabajo que sigue siendo sólido y que nunca dependió de nada de lo que ocurrió estos meses, y una cantidad de silencio propio que al principio resultaba extraña y que poco a poco se ha ido convirtiendo en algo que reconozco como mío de una manera que no lo había sido en mucho tiempo. No sé si Adrián y yo volveremos a tener algo parecido a lo que tuvimos. Eso no está en mis manos decidirlo solo. Lo que sí está en mis manos es no construir nada nuevo sobre una base que no ha sido revisada. Y eso, de momento, es suficiente orientación para seguir caminando. Mi padre decía pocas cosas, pero las que decía las decía bien. Una de las pocas que recuerdo con exactitud es que la verdad de un hombre no está en lo que hace cuando todo va bien. Está en lo que hace cuando algo se rompe y tiene que decidir solo y sin instrucciones cómo seguir de todas formas. Creo que eso, al final, es lo único que queda cuando todo lo demás se asienta, la manera en que uno decide seguir. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.